A ver, llega un momento en la vida de muchas familias en el que surge una pregunta importantísima. ¿Qué hacemos con el patrimonio? ¿Cómo lo pasamos a la siguiente generación de la mejor manera posible? Y claro, aquí la duda siempre es la misma. ¿Es mejor darlo en vida o esperar a que se herede? La respuesta, como vamos a ver, es de todo menos sencilla y tiene unas consecuencias económicas y personales enormes. Vamos a desgranarlo todo. Pues esa es la gran cuestión, donar o heredar. A primera vista uno podría pensar que es una elección simple, pero nada más lejos de la realidad. Cada camino abre un mundo de consecuencias fiscales, legales y sobre todo familiares que son completamente distintas. Así que vamos a analizar cada opción para que todo quede mucho más claro. Bien, lo primero es lo primero. Vamos a aclarar algo que genera muchísima confusión. Seguro que hemos oído 1000 veces la expresión «te voy a heredar esto en vida». Suena lógico, ¿verdad? Pues legalmente esa figura como tal no existe. Una herencia, por definición, solo se produce cuando alguien fallece. Si queremos transmitir algo mientras estamos vivos, el término correcto es donación. Y entender esta diferencia es el primer paso, porque de verdad lo cambia absolutamente todo. Aquí tenemos la diferencia fundamental, la raíz de todo. La donación es lo que se llama una transmisión inter vivos, o sea, entre vivos. El bien cambia de propietario en el acto, de forma inmediata. Desde el momento de la firma ya no es de quien dona. En cambio, la herencia es mortis causa, es decir, por causa de muerte. La propiedad solo pasa a los herederos cuando el dueño ha fallecido. Este simple hecho, el cuándo, es lo que desencadena todas las demás diferencias. Y ahora sí, llegamos al tema que suele quitar el sueño a todo el mundo. Los impuestos. ¿Cuánto nos va a costar cada opción? Para muchísimas familias la respuesta a esta pregunta es sin duda lo que termina inclinando la balanza hacia un lado o hacia el otro. Vale, es importantísimo entender que no hay una cifra mágica, un número único que responda a cuánto se paga. La factura fiscal es un puzzle que depende de varias piezas. La más importante, como vamos a ver ahora, es la comunidad autónoma. Pero ojo, también influye, y mucho, el valor de lo que se da. El grado de parentesco no es lo mismo de padres a hijos que entre tíos y sobrinos, e incluso la edad de la persona que lo recibe. Aquí está el meollo de la cuestión fiscal. Fijémonos bien. Ambas opciones pagan el impuesto de sucesiones y donaciones, y si hay un inmueble de por medio, la plusvalía municipal. Hasta ahí, empate técnico. Pero hay un tercer impuesto que es el gran invitado sorpresa y solo aparece en un caso, el IRPF. En una donación, si el bien vale más ahora que cuando se compró, la persona que dona tiene que declarar esa ganancia en su renta y pagar por ella. En una herencia, esa ganancia, por así decirlo, se perdona. Es la famosa plusvalía del muerto y es sin duda una de las mayores ventajas fiscales de esperar a heredar. Por todo esto, como regla general, y sobre todo por ese IRPF extra que hemos comentado, y porque las bonificaciones suelen ser más generosas en las herencias, casi siempre sale fiscalmente más barato heredar. Pero claro, en temas de leyes y dinero siempre hay excepciones, y algunas son muy importantes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Entramos en lo que podríamos llamar la lotería geográfica de los impuestos. España es un mosaico de normativas diferentes. La comunidad autónoma donde tribute la operación puede cambiar el resultado de forma radical. Puede pasar de ser una operación carísima a salir prácticamente gratis. Para que veamos la brutalidad de la diferencia, miremos este ejemplo real. Pensemos en una donación de 800.000 euros de padres a un hijo. En Cantabria, ¿el coste en impuestos? Cero. 0 euros. Ni uno. Si nos vamos a comunidades como Andalucía o Madrid, la cosa ya sube a unos 2.000 euros. ¿Pero qué pasa en Extremadura? Pues que esa misma operación, exactamente la misma, costaría cerca de 200.000 euros en impuestos. La diferencia no es grande, es que es abismal. Muy bien, dejemos los impuestos un momento, que ya vemos que es un mundo. Pasemos a otro factor que es igual de importante y para mucha gente incluso más, el control sobre el propio patrimonio. Aquí el contraste es clarísimo, blanco o negro. Con una donación, la pérdida de control es inmediata y total. Ese bien ya no es de quien lo ha donado. No se puede vender, no se puede hipotecar, ya no se puede decidir sobre él. En cambio, con la herencia, se mantiene el control absoluto y total de todos los bienes durante toda la vida. La flexibilidad es máxima. Y este es el punto clave de verdad. Una donación, salvo en casos rarísimos y muy específicos, es para siempre. Es irrevocable. ¿Y si las cosas cambian? ¿Y si la relación familiar se tuerce? Mala suerte, no hay marcha atrás. Un testamento, en cambio, es justo lo contrario. Es un documento vivo, se puede cambiar las veces que haga falta, adaptándolo a cómo cambie la vida. Esa seguridad y esa flexibilidad, la donación no la tiene. Ahora, hay que decir que existen fórmulas para intentar mitigar esa pérdida de control.
La más habitual es donar solo la nuda propiedad y reservarse el usufructo vitalicio. A ver, en palabras que todos entendamos, el hijo se convierte en el dueño legal sobre el papel, pero los padres se guardan para siempre el derecho a usar y disfrutar de ese bien, ya sea para vivir en la casa, para alquilarla y cobrar la renta. Es una especie de solución intermedia, un punto de equilibrio. Pasemos ahora a un tema delicado, la familia. Porque una decisión de este tipo, si no se planifica bien, puede ser una bomba de relojería que explote en forma de conflictos entre herederos. Y aquí entra en juego un concepto clave del derecho español. Y ese concepto es la legítima. Es muy importante entender esto. En España, uno no tiene libertad total para dejar sus bienes a quien le dé la gana. La ley obliga a reservar una parte del patrimonio, generalmente 2/3, para los que llama herederos forzosos, que casi siempre son los hijos. Esa parte, la legítima, es sagrada. Y aquí es donde la cosa se puede liar. Y mucho. ¿Qué pasa si un padre le dona una casa a un hijo, pero a los otros no les dan nada de un valor parecido? ¿Está perjudicando la parte que por ley les corresponde a los demás? Pues la ley tiene un sistema para que esto no ocurra. Ese sistema se llama computación y funciona de una forma muy curiosa. Cuando llega el momento de la herencia, la ley no solo mira los bienes que quedan en ese momento. Lo que hace es, digamos, traer de vuelta a la cuenta el valor de todo lo que se donó en vida. Es como si reconstruyera el patrimonio total que había antes de las donaciones. Y sobre esa suma global es cuando se comprueba si cada heredero forzoso ha recibido la parte que le toca. La consecuencia de esto es directa. Si después de hacer todo este cálculo se demuestra que esa casa que se le donó a un hermano ha hecho que otro no reciba la legítima que le corresponde, este último puede ir a los tribunales y reclamar. Puede pedir que esa donación se declare inoficiosa y se reduzca para que él pueda cobrar lo que es suyo. Y esto, como podemos imaginar, puede acabar en años y años de peleas familiares en los juzgados. Bueno, entonces, después de haber visto el lío de los impuestos, el tema del control y los posibles conflictos familiares, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la mejor opción? Vamos a juntar todas las piezas para llegar a una conclusión clara. Vamos a resumirlo. La donación es una herramienta fantástica para ayudar en un momento de necesidad, por ejemplo, para que un hijo se compre una casa, y puede ser un chollo fiscal si se vive en la comunidad autónoma correcta. Pero los contras son importantes, por lo general es más cara, se pierde el control para siempre y puede ser una fuente de problemas. La herencia, por otro lado, suele ser más barata, garantiza el control total hasta el último día y con un buen testamento se puede hacer un reparto justo y flexible que proteja la armonía familiar. Así que, como ya se puede intuir, aquí no hay una respuesta mágica que valga para todo el mundo. La decisión correcta no depende de una fórmula matemática, sino de sentarse y analizar con lupa la situación personal de cada uno, dónde se vive, qué patrimonio hay, qué necesidades tiene la familia y, lo más importante, qué objetivo se persigue. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta fundamental. ¿Cuál es la prioridad? ¿Resolver una necesidad urgente de un hijo, ahora mismo, asumiendo todos los riesgos que hemos visto? ¿O se prefiere priorizar la seguridad económica personal, el control total del patrimonio y, sobre todo, la paz familiar a largo plazo? La respuesta que cada uno dé a esa pregunta es la que le guiará hacia la mejor decisión.